Gisela Garzón. Gracias, presidenta. Buenas tardes con todas y con todos. Hace unos días se le ocurrió a alguien de la bancada de gobierno decir que queríamos declarar loco al presidente, y yo no sé si eso vino de alguna ingenio, de alguna creatividad. Ojalá el mismo creativo viera qué hace para responder por aquello que se le reclama permanentemente al gobierno. Porque me parece que ya pedirle al estadista que lo sea, al presidente que funcione, que opere como estadista, resulta imposible, y a sus ministros lo propio. Y entonces ojalá haya algún creativo que dé alguna respuesta, que no sea una tendencia en redes sociales, sino que sea atender todo lo que está pasando, porque como coloquialmente se dice, si no llueve, llovizna. Estamos viendo que hay en efecto una paralización en los ríos por falta de atención a los pacientes que necesitan el proceso de diálisis. Acabo de ver en redes sociales que hay aparentemente un nuevo derrame de crudo en la Amazonía, más los problemas de la vialidad, que hablaremos más adelante por el propio cambio del orden del día que se presentó en este espacio, y todo aquello conjugado alrededor del abandono total a la garantía de la vida digna de las personas. Y eso no lo dice una bancada, lo dice la Constitución. El buen vivir es eso. Sería bueno que revisen la Constitución, que le den una ojeadita a la Constitución y entiendan hacia dónde tienen que ir los objetivos del país. Que no es pues salir a decir, alterar cifras y decir una cosa y a la final que resulte ser otra, o que no es únicamente, aparentemente quieren llenarse del favor de la gente de una sola provincia, ir a hacerse presente en una provincia donde una organización política es fuerte, decir cualquier cosa y no cumplir nada. Y a la larga, estas cosas que ya las alertamos antes, porque los procesos de fiscalización justamente se dan para esto, para evitar que esto llegue a este punto, resulta que saldrá cualquier funcionario del gobierno a decir que no le están dejando gobernar al presidente. No, señor. El día de ayer recibíamos en la Comisión de Participación Ciudadana en el proceso de fiscalización que el Pleno le encargó a esta mesa alrededor del tema del Fondo Monetario al gerente del Banco Central y otros funcionarios más. Pero particularmente el gerente decía que en efecto una de las condiciones del desembolso o de los desembolsos del fondo es que hay recursos que no se mueven, que no se topan, que no van a salir del Banco Central y que mucho menos se van a destinar a nada que tenga que ver con estas urgencias. Entonces, ¿para qué nos estamos endeudando? Para que los tenedores de bonos sigan enriqueciéndose. Resulta que los pacientes de diálisis y de quimioterapia no aguantan y le pueden decir al cuerpo, espérate un ratito, no te deteriores más, no te enfermes más. Y tenemos que llegar a este punto donde hacemos acciones políticas y hacemos exhortos e insistencias, porque es lo que se nos permite. Porque cuando hacemos leyes como las del tema de la asignación directa a los gobiernos locales para sus recursos, hay un veto total, porque resulta que parece que gobiernan desde el berrinche y no desde la necesidad real de la gente. Esta mañana, presidenta, colegas legisladores, estuve en Calderón y el Hospital Docente de Calderón ni siquiera tiene el mantenimiento de los ductos por donde se ventilan las áreas del hospital. Por lo tanto, es muy probable que los pacientes estén mucho más expuestos a sus mismas condiciones médicas para que tengan que responder a que además el ambiente del hospital puede estar contaminado. Y ni hablar de la atención de emergencias, tomógrafos y demás, porque tampoco existe, tampoco está dotado ni mantenido. Entonces, no es solo este tema puntual, este tema en efecto responde a algo que veníamos denunciándolo desde hace tiempo atrás, pero que se muestra en cuerpo entero y evidencia en cuerpo entero el abandono de todas las instituciones del Estado, y al menos aquellas que tienen que ver con la salud y la educación por ley, por constitución, no pueden estar mermadas ni en presupuesto, ni en atención, ni en personal. Lo dice la ley y es absolutamente claro. Negarle la atención de salud a la gente es negarle la posibilidad de una familia de compartir con su madre o con su padre. Negarle la atención de salud es negarle un derecho garantizado en la Constitución, un derecho humano. Por lo tanto, esta acción política le recomiendo a este pleno y le pido a la Comisión de Salud, que ha venido Tiene dando de un minuto, forma. asambleísta. Gracias, presidenta. Con esto cierro. Que no quede únicamente, insisto, en este exhorto, sino que sigamos haciendo las acciones de fiscalización, porque se trata de la vida de la gente y eso es sagrado.